Ujú. Ok, ¿todo en orden? Sí, parece que sí. Ok. Dice, dos cilindros de igual forma, masa y radio ruedan por un plano inclinado. Si un cilindro es hueco y el otro es macizo, ¿cuál llega más rápido a la base del plano inclinado y por qué? Esto nos está hablando de dos situaciones, una donde hay un disco hueco, no, un disco, un cilindro hueco, mm, para decir que es hueco, bueno, esto lo vamos a dejar así oscurito, como que está vacío. Vamos a ponerle esto cilindro A, hueco. Y luego viene el cilindro B, que parece cualquier cosa menos cilindro. Mm, Sí, eh, menos mal no me dediqué a dibujar. Este es el cilindro B, eh, ¿con qué letra? Era con C. Ma- Macizo. Ambos tienen características muy similares, es decir, masa A igual a, no es que sea mayor, masa B. También tienen radio A igual a radio B. ¿Qué más tenían de igual? Forma. Bueno, ahí no hay mucho que explicar, es solo este tiene forma de cilindro, este también. Mm, 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 mm. Ok, Live. Este problema nos plantea que ambos cilindros, cilindro A y cilindro B, ruedan por un plano inclinado. Ahora, similar a como ocurre con una rueda, similar a como ocurre con una rueda, cuánto avanza un cilindro va a depender de qué tan grande es su perímetro. Si tiene un perímetro más grande, bueno, podrá rodar aún más. Cada vuelta avanzará una mayor distancia. Eso significa que va a tener tienen a su vez una, uy, me quedó algo inclinado, una velocidad, mm, va a depender entonces de su velocidad tangencial. La velocidad de un punto que está acá en el borde. Y por tanto, si está muy lejos perdón, del centro, va a tener una mayor velocidad tangencial. ¿Por qué es importante señalar esto de acá? Porque entre mayor sea esa velocidad, pues más rápido va a llegar a la base. Mm, eh, Como vimos en clase, esta velocidad tangencial está relacionada
con la angular. Solo que también depende del radio. Si tiene mucho de esto, también va a tener mucha velocidad tangencial. Si tiene poco radio, bueno, entonces va a tener un poquito menos de velocidad tangencial. Acá vamos a dejar algo de tangencial. La velocidad tangencial influirá en qué tan rápido bajará el plano, es decir, aquel cilindro que tenga una mayor velocidad tangencial va a conseguir llegar antes. Entonces tenemos entendido que acá hay una relación entre velocidad tangencial y la velocidad angular. Hasta ahí eso estamos. Diantre. Hasta ahí estamos listos. De hecho, hasta esta parte, ya que ambos tienen igual radio, prácticamente deberían tener la misma velocidad angular. Y ahí es donde entra la palabra influye. Influye, pero no depende exclusivamente de qué tan rápido completa una vuelta. Aquí dependerá en buena medida de cómo aprovecha un tipo específico de energía. Vamos a poner acá el moradito. Por el mero hecho de estar acá en alto, por estar en, en altura, es una forma de decirlo, tal vez haya alguna manera más técnica y rebuscada de expresarlo, pero por el hecho de estar en altura, tienen los dos cilindros, energía, vamos a llamarla potencial, gravitatoria. La energía es la capacidad de realizar un cambio sobre sí mismo o sobre el cuerpo. La capacidad, no necesariamente el hacer ese cambio en sí. Si usted, por ejemplo, tiene el teléfono cargado, va a poder hacer muchas cosas. Y si empieza a hacerlo, oh sorpresa, va a ir bajando la energía que tiene disponible. De igual manera, en el momento en que soltemos, cuando soltemos los cilindros, la energía potencial gravitatoria irá transformándose. Creo que ahí va una S. Irá transformándose en otras formas de energía. Una de ellas es una energía propia de los cuerpos que se está moviendo, que es la energía cinética. Y otra será una un poco más propia de los cuerpos que giran, la energía cinética. ¿Cómo vamos a distinguir ambos tipos de energías cinéticas? Vamos a llamarle a una energía cinética rotacional y la otra la podríamos llamar energía cinética bueno, si pasa de estar aquí acá, energía cinética de traslación.
en otras formas de energía. Energía cinética rotacional y la energía cinética traslacional, de traslación. Entonces, la energía potencial gravitatoria, la cantidad de energía que haya acumulado según qué tan arriba esté, se va a terminar transformando en cantidades iguales de energía, energía cinética rotacional y energía cinética traslacional. Ahora, aquí nos falta una cosita. Según estuve investigando esta parte, este teorema de acá obliga a que tengamos que agregar ahí un medio. Entre los dos, pues harían un entero. Y eso nos lleva a que se conserve esta cantidad de energía. Ahora, si tiene mucha de esta, vamos a señalarla acá en rojo. El que tenga más será el que llegue antes. ¿Por qué? Porque si tiene mucha energía siendo ocupada en trasladarse, entonces va a poder conseguir mucha velocidad. Y por tanto, el que tenga más velocidad llega primero. A su vez, si tiene mucha rotacional, está gastando mucha energía en dar una vuelta, en completar una vuelta. Así que necesitamos determinar cuál de los dos casos, el macizo, el hueco o el macizo, va a aprovechar mejor su energía para tener más de esta, de la cinemática de traslación. Ok, va, el color morado. Acá. Entonces, esta energía potencial gravitatoria, este tipo de energía tiene como fórmula lo siguiente. Y ahora voy a decir que es la velocidad angular al cuadrado. Ahí está. Esa R no es de radio, es de rotación. Ahí sí. Y la otra, la energía cinemática de traslación, tiene como fórmula la masa por la velocidad al cuadrado. Esta es la que nos importa. Esta es la que intentamos. No es la tangencial como tal, es la velocidad que obtendrá para moverse. Pero dijimos que la tangencial influía en qué tan rápido puede bajar el plano. B. Sí, acá hay muchas B cortitas. Ok. Ahora, por masa, vemos que los dos tienen igual masa. Aquí es donde entra un poquito la trampa. Esto de aquí, me queda un poco ancho.
Esto de aquí es el momento inercial. La es una cantidad necesaria para hacer que algo gire. Es decir, el que tenga más de este tipo de momento, bueno, el momento inercial, más momento inercial, va a ser el más lento. Al más lento. Mientras acá esto define al más rápido, este definirá al más lento. Ahora, ese I es la suma de una multiplicación repetida muchas veces, que sería la masa de cada cachito de materia. Eh, ¿Cómo lo podemos acá identificar? La masa de cada cachito de materia por qué tan lejos está esa materia del centro. Vamos a ponerle I porque si no más. Bueno, porque son masas individuales los radios individuales. La masa individual de cada puntito de masa. ¿Y qué tan lejos está dicha masa? Si simplificamos mucho las cosas y tomamos acá cilindro, nuestro cilindro hueco, podríamos decir, ok, tiene aquí en radio igual 0, tiene un puntito en radio igual 2. Pueden ser 2 centímetros, 2 metros, ahí nos da un poquito igual. Démosle a los dos cilindros una masa de 1 kilogramo. Entonces, recordemos que si este define al más lento y podemos, con un poco de imaginación, estimar cuál va a ser el más lento, simplemente determinando el momento inercial para los dos cilindros, vamos a tener la respuesta que nos piden acá en el ejercicio. Era este de acá. Muy bien. Vamos a ver cómo es el momento inercial de este cilindro hueco. Sería la suma de el producto entre masa 1, digamos que acá hay una pelotita de masa, bueno, pero está hueca, así que en realidad ahí no hay materia alguna, 0 kg por, ¿y dónde está? Ah, en el punto 0. Bueno, acá me faltó un pequeño detalle. Ahí sí. 0 al cuadrado. Bueno, en realidad 0 metros al cuadrado. Más, vamos a ponerle acá, momento inercial hueco. No, sí. Más veamos cómo es el momento inercial de este puntito. Si acá hay 0 kilogramos, porque ese es un espacio hueco, es un cilindro hueco,
tenemos 1 kilogramo. El resto de la materia va a estar concentrada más o menos por este punto. Es una sobresimplificación. Y este dijimos que estaba en R igual a 2 metros. Entonces tendríamos 2 igual a 2, 2 elevado a 2. Bueno, esto sería 2 por 2, 4 por 1, 4. En suma nos daría 4 kilogramos metro cuadrado. Esa unidad de ahí quizás es algo difícil de entender, pero nos va a servir para comparar cómo es el momento inercial del otro cilindro. Vamos a... Uy, casi... Espero no haberla embarrado. A ver, ¿no se borró nada? No, parece que no. Ya. Vamos ahora con el cilindro macizo. Ahí. Es un cilindro macizo. Por tanto, igual lo vamos a simplificar. Va a tener... Vamos a estudiar cómo está la materia en este punto con R igual 0 y la materia en este punto con R igual 2. ¿Ve? Son iguales. Y este también tiene una masa de 1 kilogramo. Vamos ahora con el momento inercial del macizo. Va a ser la suma de el producto entre materia, materia de ese punto. Bueno, si solo vamos a considerar estos dos puntos, sería quizás la mitad por la distancia al cuadrado, que en este caso sería 0. 0 al cuadrado, metros al cuadrado. Bueno, esto ya sabemos es 0. Y luego vendría el segundo punto, 0,5, porque la otra parte de este kilo está justo acá en la orilla. Kilogramos por la distancia en la que está, 2 al cuadrado, dijimos, metros al cuadrado. 2 por 2, 4. Por 0,5, 2. Bueno, acá vemos entonces que hay una diferencia, de hecho una diferencia del doble. El hueco, por el hecho de tener su materia mucho más concentrada en la parte de afuera, va a tener un momento inercial mayor que el macizo. ¿Qué implica eso? Si la energía que tiene disponible se va mayormente acá, hay menos energía disponible para invertir en velocidad, velocidad de desplazamiento, de traslación. Así que respuesta sería, vamos a poner acá, respuesta, el cilindro hueco es más lento. Por tanto, el que llegará antes o más rápido, así que el macizo gana. El desafío acá va a estar en cómo redactar lo principal de este razonamiento que vemos acá nos ocupó un buen espacio en solo 3 líneas. Aquí es donde, si es que alguien se puso las pilas en, qué sé yo, el lenguaje. Sí, creo que el lenguaje lo va a tener un poquito más sencillo. ¿Cómo lo haría yo? ¿Cuál llega más rápido a la base del plano inclinado? Aquí se puede por varias vías. Como es poco espacio, no se puede justificar demasiado el razonamiento con esto y hacerlo ordenado. Bueno,
Primero que estos son varios conceptos que todavía no estamos revisando en la unidad de movimiento circular, pero, pero, sí valdría mencionarlos acá. Vamos a poner mm, cilindro con menor momento inercial será el más rápido. Pues ambos, eh, ambos, no sé si me alcanza como para escribir. Parten. Escuché a alguien más conectarse, parece. ¿No? Ah, se metió con cuenta personal, bueno. Ok, entonces, estábamos revisando acá el... Se salió. Eh, Vamos a ver cómo seguir redactando. Pues ambos. Ahí está, ahí regresó con la cuenta institucional. Oh, Refloat, se me movió la hoja. Ahí sí, parte. Pues ambos con, parten con la misma energía potencial gravitatoria. La que se, se la que se transforma en energía de en energía para rotor y energía para, llamémoslo, trasladarse. Trasladarse. Ahora explico esto, esto que estamos haciendo acá. Mm, Acá algo que nos conviene quizá para aprovechar mejor el espacio con menor. Lo siento por llegar tarde, pero eh, no es necesario disculparse. Después de todo esto queda, eh, esto queda grabado. Estamos revisando algunas de las preguntas que quedaron pendientes de la prueba. Así que el cilindro con menor momento inercial y ahí está.
mm, la que se transforma en energía para rotar y energía para trasladarse. Dado que I es menor cuanto más materia está en el centro, el macizo resulta más rápido. Oh, acá es donde dudo un poco, a ver, dado que por cómo redacté esto, ahora volvemos a la parte de la explicación, tranquilos. Esta es la que más demora en realidad. Es la que tiene más contenido detrás. Dado que el momento inicial es menor cuanta más materia está en el centro, el macizo, eh, es menor, mm, y es menor cuanta más materia está en el centro. Vamos a moverlo para acá. No lo puedo sacar. Cuanta más materia está en el centro, mm, y el momento inercial es mayor si la materia se concentra lejos del centro. Y es mayor si la materia se concentra lejos del centro. Así que el macizo es más rápido. Esa es una forma de redactar. Ok, entonces hoy vamos a revisar. Este de acá me causa conflicto. Mm, podemos tocarlo, sí, podemos tocarlo. Pero el principio de Bernoulli tiene mucho que ver con dinámica de fluidos. ¿Cuál es el problema? Cuartos medios hace un buen rato que no tiene la unidad de mecánica de fluidos. Por tanto, o la Olimpiada está desactualizada o esto es en realidad muy viejo. 7 años. Bueno, cuando yo estaba en cuarto medio, esto sí se veía y creo que por tiempo, claro, este, este examen debería ser de los tiempos en que yo estaba en cuarto, tercero, quizá. Lo podemos tocar, pero con pinzas. Muy bien, entonces, continuamos revisando este examen teórico. Habíamos dicho que ante la pregunta de dos cilindros con igual forma,
forma cilíndrica, igual masa, igual radio, ruedan por un plano inclinado como se ve acá. Si un cilindro es hueco, lo vamos a llamar cilindro A, el A es hueco, y el otro es macizo, lo vamos a llamar B, el cilindro B es macizo. ¿Cuál llega más rápido a la base? Es decir, de alguna manera, no podemos decir se mueve más rápido porque como hemos estado estudiando, el rotar igual es moverse y los discos con los que estábamos jugando en la mañana, quizá alguno salió volando, pero idealmente no se desplazan desde donde está el eje. Así que vamos a preferir hablar acá de traslación, trasladarse. El que consiga trasladarse más rápido, bueno, va a ganar. Tienen igual masa, tienen igual radio. Lo que sí podemos notar es que acá el hueco tiene un espacio vacío, mientras que el macizo, como su nombre indica, todos los espacios están ocupados. Es uniforme en cómo está distribuida la materia. El hueco concentra toda su materia lejos del centro. ¿Por qué es importante eso? Primero, hay que entender que por el hecho de estar en altura, sobre un plano inclinado, en este caso, también puede estar en la altura si está sobre un edificio, acumula energía. Energía es la capacidad de realizar un cambio. Le decía a Tomás que una forma de entender la energía es con el caso de los teléfonos. Si su teléfono tiene la energía al 100%, entonces va a poder realizar muchas cosas. Pero es que cuando empieza a hacer cosas, la energía disponible empieza a bajar. Entonces, al comienzo de esta situación, los dos cilindros, perdón, van a tener igual energía. Vamos a llamar esta energía, que depende de qué tan alto esté, energía potencial gravitatoria. Un ejemplo de esta energía puede ver qué tanto le duele que le caiga una piedrita de 20 centímetros sobre su cabeza. No una piedra de 20 centímetros. Pone una piedra sobre su cabeza a 20 centímetros y la deja caer. Claro, el coscorrón va a doler. Si la pone a 1 metro, le pide a alguien que desde 1 metro de altura le deje caer la piedra sobre la cabeza, bueno, ahí ya va a sentir mucho más dolor y quizás se haga una yayita. Ahora, si la piedra cae desde 100 metros de altura, porque estaba en un rascacielos enorme, adiós cabecita. Eso es porque habrá acumulado mucha energía potencial gravitatoria. EPG para ir haciendo más corto esto. Cuando soltamos los cilindros, la energía potencial gravitatoria se irá transformando en otros tipos de energías, así como la piedra que le soltaban sobre la cabeza iba transformando esa energía potencial gravitatoria en energía de traslación, energía de movimiento, energía cinética, la íbamos a llamar. La energía asociada a los cuerpos que se mueven. Pero vimos acá, en el caso de estos cilindros que van a ir girando, tenemos dos tipos de movimiento. La traslación, que tan rápido baja por el plano, que es lo que nos importa, y la energía de rotación, porque al ser un cilindro va a rodar, es como una rueda. De hecho, eran las ruedas de los picapiedras. Entonces, esta energía potencial se va a ir convirtiendo en los dos tipos de energía que habíamos dicho. La energía de los cuerpos que rotan y la energía de los cuerpos que se desplazan, que se trasladan. ¿Cuál va a llegar antes? El que tenga una mayor energía de traslación. Si tiene mucha de esta, va a llegar antes. O al revés, podemos razonarlo al revés. El que tenga más de esto, va a perder. Esta de acá es un poquito más sencilla de calcular con lo que... Bueno, no de calcular. De estimar según lo que nos cuentan aquí en el texto.
La energía de rotación dependerá de dos cosas. Primero, cuánta velocidad angular tiene. Tiene sentido que si gira rápido, si completa muchas revoluciones por unidad de tiempo, entonces podemos decir que está usando mucha energía para rotar. Y lo otro es esta I que llamamos momento inercial. I de inercial. Es una cantidad necesaria para hacer que algo gire. Entonces, si es que algo necesita mucho de esto para girar, la energía que podría usarse para trasladarse va a ser menor. Es decir, si identificamos cuál tiene más I, vamos a pillar al más lento y por descarte al más rápido, que es el que nos interesa. Este momento inercial es relativamente sencillo de calcular si simplificamos. Si simplificamos muchas cosas. Es igual a la suma de la multiplicación de dos cositas. ¿Dónde se encuentra la masa? La suma de el producto de dos cositas. ¿Dónde se encuentra la masa? R. ¿Y cuánta masa hay en ese lugar? M. Le pongo una I porque no es que haya masa en un solo lugar. En realidad vamos a tener acá, por ejemplo, la sumatoria total podría ser de masa 1 por radio al cuadrado 1 más masa 2 por radio al cuadrado 2 masa 3 por r al cuadrado 3 y así hasta el infinito. ¿Qué pasa? Que podemos simplificar un poquito eso. Digamos que en realidad este cilindro, los dos cilindros, perdón, están compuestos de dos puntos. Perdón, estoy dibujando en la nada cuando ya había hecho los monitos. Los dos cilindros los vamos a simplificar lo más posible. De hecho, en realidad, no sé de qué cilindro me hablan. Yo solo veo un punto justo en el centro y otro punto justo en la parte más exterior. El que está en el centro tiene radio 0 y el que está en el exterior, por elegir un número más cómodo para trabajar, 2. Pongámosle 2 metros, es un cilindro gigante. Después de todo en el enunciado no se nos dice. Y digamos que ambos cilindros van a tener 1 kilo de masa. Bueno, ya que el momento inicial es la suma de todos los puntos, vamos reemplazando. Tenemos el primer punto, 0. Acá, ¿qué materia hay? Nada, porque es hueco. Así que 0 por 0 al cuadrado, 0. Luego tenemos el segundo punto, donde estaría concentrada por descarte toda la materia. ¿Cuánta materia hay acá? 1 kilogramo por donde está ubicado, en el 2 metros. 2 metros al cuadrado, 2 por 2, 4 por 1, 4, 4 más 0. Ok, de momento inercial, el hueco tiene 4 unidades. Vamos con el macizo. Hagamos el mismo ejercicio. Si solo lo componen dos puntos, vamos a decir que la mitad de la materia está en el primer punto y la mitad está en el segundo. Hagamos el mismo ejercicio. Digamos que la mitad de la materia, la mitad de 1 kilo, pues medio kilo, vamos a tener que multiplicarla por el cuadrado de la posición en que está. El cuadrado de 0. 0 por 0, 0. 0 por 0,5, 0 también. Bueno, ya tenemos listo esto. Pasemos con la otra mitad de la materia. Sería 0,5 por 2 al cuadrado. 2 por 2, 4. Por 0,5, 2. Tiene la mitad de momento inercial. Ya sabemos entonces cuál de los dos tiene menos momento inercial. El que tenga menos I va a ser el más rápido. Conclusión,
El cilindro hueco es más lento, así que el macizo gana. ¿Cómo lo redactamos? Como es poco espacio, tuvimos que transformar todo ese razonamiento en algo muy chiquitito. Dice, el cilindro con menor momento inercial será el más rápido. Ya, aquí primero damos a entender que hay una cantidad que definirá cuál es más rápido, cuál es más lento. Es decir, estamos admitiendo que esta pregunta tiene una respuesta. No es que falten datos. Pues ambos parten con la misma energía potencial gravitatoria. Aquí ya estamos usando siglas para poder acotar espacio. La que se transforma en energía para rotar y energía para trasladarse. Y aquí habíamos dicho que el momento inercial le podíamos llamar I. Eso es un pequeño truco que pueden usar. Si usted pone I es mayor es mayor si la materia, etcétera, sin haber especificado antes qué es I, tal vez por la parte de redacción puedan bajarle quizá algún puntaje o prefieran una respuesta más completa o mejor estructurada. En este caso, como ya dijimos que es I, si es mayor, perdón, I es mayor si la materia se concentra lejos del centro. Ahí se puede mejorar la redacción, variando un poco las palabras. Así que el macizo es más rápido. Bueno, aquí podríamos justificar que el macizo no concentra especialmente la materia lejos del centro, lo concentra de igual manera en todos lados. ¿Dónde podríamos en la vida cotidiana poner en práctica esto? Piensa en su brazo, muy bien, piensa en su brazo, luego cuelgue en su brazo, ojalá cerca del hombro, su mochila llena de todos los libros que pueda. Intente subir y bajar del brazo, es decir, hacerlo rotar. Aunque esté cargando con la mochila en su hombro, va a ser relativamente fácil, quizás se va a cansar por estar sosteniendo todo el peso de la mochila, pero va a ser relativamente fácil poder girar el brazo. Porque, al igual que aquí, hay mucha materia concentrada en el centro y no tanta lejos del centro. Es decir, en este sistema donde su brazo está estirado hacia adelante, por ejemplo, su mochila está cerca del hombro, el eje de rotación, el momento inercial de este sistema será chiquitito. ¿Chiquitito en comparación con qué? Con el mismo sistema, solo que esta vez con la mochila colgada en su muñeca. Ahora, mucha de la materia, en este caso su mochila con muchos libros, está concentrada en la muñeca, muy lejos del centro. El momento inercial es mayor y girar su brazo va a ser más difícil. Cosa que se parece mucho a un cilindro hueco. Sí, esta pregunta es muy densa de contenido y lo peor es que hay que resumirla muchísimo. Por eso la puse primero. ¿Cuál es otra que me pareció un poquito más interesante o más divertida de responder? Acá. ¿Qué ocurre si se divide un imán a la mitad? Desarrolle su idea. Aquí ojalá se pudiera poner dibujitos y todo eso, pero no es posible. Primero, para responder esto debemos entender cómo es que surge el magnetismo. Si no hay magnetismo, no hay imán. Aquí podemos señalar algunas cositas antes de ir respondiendo. Primero podemos señalar, voy a poner el morado porque se ve un poco más. Podemos señalar que de dónde viene el magnetismo, qué es lo que lo causa. El magnetismo depende de los electrones.
esa parte quizás sea un poquito más conocida. De hecho, los, los metales, como podemos hacer que sus electrones se muevan mucho más fácil, habrán algunos metales que sean muy buenos para volverse imanes. Precisamente porque los electrones son los que generan magnetismo. ¿Cómo lo generan? Tenemos un electrón, hay una cualidad llamada spin, que es como si el electrón rotara, no es tal cual así, pero así como pasa con el planeta Tierra, si este cuerpo, el electrón, está rotando, va a empezar a generar un campo magnético. Estas son líneas de campo magnético. Y si tiene estas líneas, va a tener un norte, va a tener un sur. Naturalmente, si el magnetismo surge de algo tan fundamental como los electrones y sus propiedades, cualquier otro imán va a depender de estos electrones. Entonces, si los electrones tienen campo magnético con norte y sur, todo lo que genere campo magnético debería tenerlos. Ojo, acá no se hace mención directa de se perdería el norte, se perdería el sur, habría también norte, habría también sur. Es solamente para entender cómo es que funciona el magnetismo. ¿Por qué se le dice norte? Así como pasa con la electricidad, en el magnetismo hay un campo, el llamado campo magnético, una capa de la realidad, por así decirlo. A ver, un momento. Ahí sí. Hay una capa de la realidad que puede ser alterada, en este caso, por los electrones. Los electrones crearán dentro de ese campo líneas. Esas líneas, similar a lo que pasaba con acá la parte de la parte de la pregunta 7, estas líneas dictarán cómo es que se mueven algunas partículas. En este caso, las partículas que tengan alguna, bueno, no carga, que tengan magnetismo. Ahí está. Esas líneas de campo cumplen una condición. Desde una partícula, tomemos el electrón como una partícula, salen desde un punto, dan una vuelta y se incrustan nuevamente en la misma partícula que generaba las líneas de campo. Es decir, hay un norte del que salen líneas y un sur que atrapa esas líneas. ¿Se fijan? Parece un circulito. Cuando creo que Alonso, no sé qué tanto vio de electricidad él, pero cuando se ve electricidad, quizás en los preuniversitarios que hacen, aparece algo de líneas de campo eléctrico. Por ejemplo, tenemos los electrones. Ah, perdón, esto es un protón. Tiene líneas que apuntan hacia fuera de él. Mientras que los electrones, en el caso de las cargas eléctricas, esto es electricidad, y esto de acá es magnetismo. En el caso de los electrones, tienen líneas que apuntan hacia adentro.
Yo las hice desordenadas, pero debería hacerlas ordenaditas también. En este caso, como hay eh, líneas que apuntan hacia afuera y líneas que apuntan hacia adentro, entre dos partículas sí se puede llegar a cerrar una vuelta y con ello dictar cómo es que se moverán partículas con carga. Para el magnetismo, lamentablemente, no es así. En el magnetismo no hay una partícula que saque líneas de campo magnético y no hay una distinta que absorba estas líneas de campo. Las líneas de campo magnético son cerradas. Es decir, si salen de una partícula o de un cuerpo, vuelven al origen de la línea, en este caso el electrón. Y como dijimos, ya que todo depende de los electrones para generar un campo magnético, todo va a estar replicando el comportamiento de los electrones. Esto nos lleva a el asunto de la pregunta. Ya sabemos que un cuerpo genera líneas de campo magnético. Eso es lo que convierte a un imán en un imán, poder generar líneas de campo magnético. Ya sabemos que en la forma más esencial, esas líneas son cerradas y aparte siempre presentan una zona de donde salen y una zona de donde entran. Esto es un electrón. Si llevamos esta idea a un imán, ¿qué podría pasar si de repente vamos y lo partimos a la mitad? Podríamos pensar, bueno, solo esta parte que sigue sacando las líneas de campo se quedará sacando las líneas de campo, mientras que esta otra parte, que solo mete líneas de campo magnético, se quedará metiendo líneas de campo magnético. Pero este pedacito de acá tiene sus electrones. Oh, qué tonto. Ahí está. Este pedacito de acá tiene sus electrones que generan un campo magnético eh, magnético. Y este tiene sus electrones también que generan campo magnético. Pero como habíamos dicho acá, las líneas de campo magnético, aquellos que causan lo que llamamos magnetismo, siempre son cerradas, es decir, si salen de un lado, deben volver a incrustarse dentro del mismo cuerpo del que salieron. Por tanto, el pedacito que antes era solo sur, este norte, este sur, va a pasar a tener su propio norte, y el pedacito que era solo norte pasará a tener también su propio sur. ¿Cómo podemos redactar esta idea? Si se fijan acá tenemos un poquito más de espacio. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5. Buena pregunta, ¿cómo lo redactamos? Acá necesitamos demostrar algunas cositas. Por ejemplo, necesitamos demostrar que sabemos eh, qué causa el magnetismo.
Demostrando que sabemos que causa el magnetismo, podemos definir sus características a un nivel eh, fundamental. Sus características a un nivel fundamental, las cuales se replican a nivel macro. Ahora, si ya sabemos qué causa el magnetismo y cómo es el magnetismo en su escala más fundamental, en su nivel más fundamental, podemos predecir. Perdón, pero me tengo que retirar. No, no se preocupe, estoy grabando, así que ahí verá. Pasaremos ahora al 9, que demora poquito. Así que chao, chao. No se preocupe. Voy a dejar subida la grabación. Ok, entonces, aparte de definir qué causa el magnetismo, cuáles son sus características a nivel fundamental y que se replican a nivel macro, necesitaríamos explicar qué podría ser. Explicar, no. Explicar las implicancias de di- dividir un imán, un electrón, en el nivel macro. Es decir, explicar si las implicancias de dividir un imán a nivel, cuáles son las implicancias de dividir un imán fundamental a nivel macro. ¿Podemos partir un electrón a la mitad? Pues no. Podemos entonces partir un montón de electrones que son los que causan el magnetismo a la mitad de un cachito de, no sé, de magnetita. Magnetita es una piedrita magnética, de ahí su nombre. No, no podemos. Simplemente no podemos. Por tanto, ¿qué ocurre si se divide un imán a la mitad? Primero, se generarían dos pedacitos de imanes, cada uno con un polo norte, un polo sur. Esto, ahí ya estamos hablando de las implicancias. Con cumplir estos puntos es suficiente. Ya dijimos que se crearían dos cachitos con un polo norte y un polo sur propio. Esto se debe a que los imanes en realidad son un conjunto enorme de electrones generando un campo magnético y reforzándose entre sí. Ahí también demostramos que sabemos qué causa el magnetismo. Dividir un imán no es lo mismo que dividir los electrones que crean un imán, ya que un electrón tiene un norte y un sur, entonces no cambiaría nada, solo se quedarían dos cachitos de imán. Esta parte es la
como es tan amplio el espacio, es donde queda más libre para que ustedes puedan redactarlo a su manera. Y ahora vamos a pasar al 9. El 9 lo tenía por acá y este es muy curioso. Este es en alternativas. Ahora, aquí quizás sea necesario conocer la constante de Planck, pero tengo un razonamiento que no es... Tengo el razonamiento de que no es fundamental. Síganme en esto. Pueden seguirme desde la grabación, obvio. Aquí se habla de... Vamos desglosando la pregunta. ¿Cuánta energía total tiene un haz? Un haz es un conjunto de, en este caso, de, ¿cómo se llaman las partículas? De luz. En realidad pueden haber otros tipos de haces, pero un haz es un conjunto de partículas de luz. Entonces, ¿cuánta energía total tiene un conjunto de partículas de luz formado por n, una cantidad indeterminada, fotones, partículas de luz, de frecuencia f? Acá la palabra monocromático lleva tilde, monocromático, significa de un solo color. Como la luz es una onda y nosotros percibimos color de esta onda llamada luz, el color depende de la frecuencia. Monocromático, un haz monocromático es lo mismo que decir muchos fotones, todos de igual F. Ahora, sabemos que la luz, por el hecho de ser una onda, transmite energía. Va a transmitir una energía. No sabemos cuánto. Cuando se estudian ondas, de hecho en el repaso también lo vimos un poquito, las ondas sí tienen una energía que depende de la amplitud. Es decir, este primer ejemplo tiene más energía que este segundo ejemplo. Eso es verdadero, sí, pero es que en las ondas la amplitud tiende a ser casi la misma. No es algo que defina muy bien la energía de una onda en específico, o en este caso de fotones en específico. Aquí es donde entra la naturaleza dual de la luz. Así que, ¿de qué dependería mayormente la energía de un fotón? De uno solo, de la frecuencia. Va a ser, la energía entonces va a ser directamente proporcional a la frecuencia. En este caso es F, no sabemos cuánto es la frecuencia. Segundo, ya que, ya que eh, se nos habla de que hay n fotones, pues asumiríamos que si esta es la energía de 1, la energía de 2 debería ser 2 por F y quizá algún agregado. De 3, 3 por F. Vamos viendo cuáles de acá no cumplen con ese criterio. Tener a n siendo multiplicada con la F. Por ejemplo, este de acá lo cumple. Este de acá también. Acá vemos que la n está arriba. Acá la F está abajo. Así que no. Y este tampoco.
Muy bien, con eso ya descartamos algunos. Ahora, cuando razonamos de que la energía depende de la frecuencia directamente proporcional a la frecuencia del fotón, la única diferencia que tendríamos entre una alternativa y otra sería un medio. La realidad es que no hay nada que justifique el por qué está ahí ese medio. De hecho, si ahora hacemos caso a lo que dice la pregunta y aquí nos dicen considere que H es la constante de Planck, si usted se pone a buscar, se va a dar cuenta que la energía de un fotón depende de dos cositas: su frecuencia y la constante de Planck. La constante de Planck muchas veces representada con una H, es la uni... Supone que eso era una unidad. Ojo, no la unidad, no es la unidad, es la unidad mínima de energía. Es decir, tenemos una unidad de energía, una unidad mínima de energía, la cantidad de energía que tendría, o uno de los principales factores de los que dependería la energía de un fotón, y la energía total, por tanto habría que multiplicarla por la cantidad de... No, perdón, me salto una letra, de fotones que nos dan una cantidad de energía definida. Por tanto, la A descartada, no hay nada que justifique ese medio, si bien el resto está todo bien. La B, por su parte, sí está bien estructurada, pues la energía total de este haz de electrones sería igual a cuántos fotones hay, la energía propia de cada nivel de energía, y aquello que nos dice cuánta energía tiene un nivel de energía, por así decirlo. Nivel de energía, 1. ¿Cuántos niveles está multiplicando este nivel de energía 1? ¿Cuántos de esos casos que multiplican el nivel 1 de energía tenemos? Este igual es de alternativas, así que no... La justificación, asumo, será un poquito opcional. Pero si se fijaron, llegamos a descartar dos de las alternativas únicamente entendiendo que la luz, la energía de la luz, en este caso el haz de luz, depende en buena medida de la frecuencia que ésta tiene. De hecho, si usted se expone a una luz con una energía muy alta, una frecuencia muy alta, bueno, le va a dar cáncer. Si no es tan alta, le puede ayudar a curarse del cáncer. Si es muy baja, no le va a pasar prácticamente nada. Si acaso le da un poquito de calor. Ok, hasta acá hemos revisado prácticamente todas. Va faltando estas que son de problema. Esta que piden estudiar densidad. Esta la podemos tocar acá. Dice: el principio de Bernoulli es una de las ecuaciones fundamentales de la hidrodinámica. Sin embargo, esta ecuación debió ser derivada, se extrajo, a partir de un principio físico aún más fundamental.
¿Cuál es ese principio fundamental? Argumente su respuesta sin realizar cálculos. Aquí, bueno, en la parte de limitación, en la parte de argumentación nos limitan un poco. Nos facilitan el trabajo, pero nos dejan más limitado con lo que argumentar. Acá podemos, voy a hacer como que no sea hidrodinámica. Acá tenemos la palabra hidrodinámica. Hidro, imagino será agua. Dinámica, movimiento. ¿Cuál es el principio fundamental? Argumente su respuesta. Ya que se nos pide saber de dónde es que se origina este principio que habla del movimiento del agua o el movimiento de los fluidos, debo pensar, se está hablando de movimiento. De hecho, antes, nosotros por acá, ya hablamos de algo que tiene que ver con el movimiento, en este caso, la energía. Vimos que para el caso de la energía gravitatoria, esta se iba transformando. Se transformaba en dos tipos de energía. Pero siempre manteníamos por acá el simbolito es igual y el simbolito más. Es decir, la totalidad de esta energía se iba a transformar en estos dos tipos de energía. Conclusión. Antes de empezar a responder, debemos entender que la energía se conserva. Una cantidad de energía determinada se va a transformar en otros tipos de energías o quizá en trabajo. Es decir, se aprovechará esa energía para generar un cambio que después puede ser reversible. La energía se conserva. La hidrodinámica habla del acá me saltó una letra. Habla del movimiento. El movimiento. Me está pegando la dislexia. Movimiento. Depende de la energía. Si acá se nos pide deducir cuál podría ser el origen de este principio que estudia el movimiento de los fluidos, y sabemos que el movimiento depende de la energía, tenemos que llegar al principio de conservación de la energía. Respuesta entonces se deriva del principio de conservación de la energía. Esa sería la respuesta. ¿Cómo decirlo? La respuesta más directa. Tenía una bueno, se me perdió la prueba que tenía resultado en físico donde había respondido esto, pero sí, se deriva de la conservación de
la energía. De hecho, si buscamos qué es acá el principio de Bernoulli, establece que cuando la velocidad de un fluido aumenta, su presión disminuye. Es decir, habla de cómo es que se conserva dos cantidades relacionadas con la energía. Si tiene mucha velocidad, tiene mucha energía cinética de traslación. Esta energía puede variar, sí, si es que se transforma en otros tipos de energía. Puede subir si es que hay algo que le facilita utilizar toda esa energía para moverse, o puede ser menor si es que hay algo que le obstruye transformar la energía que posee en movimiento. ¿De qué se deriva? En este caso, bueno, acá estaba, se deriva de la ley de conservación de la energía mecánica. Ley de la conservación de energía mecánica. Veamos si es que tienen por aquí mecánica. La ley de la conservación de la energía mecánica. Acá está. Tenemos entonces que la energía disponible, la cual se mantiene, se reparte entre energía cinética, energía de movimiento, y energía potencial, energía que acumula un cuerpo que está con muchas ganas de moverse, o con algo que le permitiría moverse. Entonces, acá la dificultad va a estar en la conservación de la energía mecánica, en redactar algo que cumpla con estos puntos. Se deriva del principio de la conservación, o, bueno, en este caso, de la ley de conservación de la energía mecánica. Vamos a moverla un poquito. ¿Qué hice? Ahí sí. Vamos a moverla un poquito. Oh, qué pésimo pulso. Ahí. Se deriva de la ley de conservación de energía mecánica, que relaciona energía de movimiento, energía de potencial de movimiento. Volvamos acá a donde estaba la fórmula de Bernoulli. Habíamos dicho que hay una relación entre energía de movimiento y presión. Si hay menos partículas chocando con las partículas de este fluido que se mueve, estas van a poder utilizar toda su energía en seguir moviéndose y no van a utilizar tanta energía en golpear a las demás partículas que están a su alrededor. En cambio, si es que de pronto se ven forzadas a chocar mucho más entre sí o con otras partículas, esa energía que pierden chocando, similar a cuando usted corre por un pasillo muy lleno, va a significar que hay menos energía disponible para
tener energía de traslación, energía que le permitirá a usted avanzar más lejos en un periodo mucho menor. Sí, acá el gran enemigo no va a ser la parte de cálculos, va a ser más bien la parte de redacción y la parte para ordenar ideas. Son las 9:24. Preguntas hasta acá. Como dije, mañana podemos terminar de ver las demás preguntas o pasar a revisar la parte experimental. No es que vayamos a recrear el experimento, sino a entender qué se busca conseguir con él. Bueno, igual, No, hasta el momento no tengo preguntas. no, igual es mucho contenido. Eso sí, ahí lo admito, mucho contenido. Es mucho contenido, pero mucho de esto, bueno, yo lo sabía, bueno, no lo sabía, pero sí me había aparecido muchos videos de los canales que sigo y otros eran de Physical Python, entonces ya lo tengo más o menos fresco. Muchas cosas, claro, se conectan con lo que sale en la PAES. De hecho, por ejemplo, acá, potencial gravitatoria quizás, cinética. Bueno, en este caso la PAES no tiene en cuenta los selectivos y energía cinética rotacional, eso es de los selectivos. Lo que sí puede tener en cuenta es energía cinética traslacional y esa es la que generalmente se ocupa. De hecho, nosotros aquí porque dijimos, bueno, hay dos tipos de movimiento de rotación, movimiento de traslación, bueno, tenemos que hacer la diferencia. Pero en el día a día uno solo ocupa energía cinética. Bueno, eh, entonces mañana revisamos la parte experimental para comentarla, para estudiarla. Y bueno, ahí necesitaría quizás que estén, no sé si atentos, participativos quizás, realizando preguntas, porque esto que es contenido se puede ver en cualquier momento. La parte que es experimental sí requiere que yo pueda saber más o menos si van entendiendo cada parte en cada momento y si están, asumo, usted mañana tiene preuniversitario Sí, tengo las 7. a las 7. Para que pueda hablarle a sus compañeros de que, mm, de que mañana nos Ah, no, yo reunamos, voy si es solo a posible. preuniversitario. El Vas. único de cuarto que va, ese que está en la llamada, soy el único que va al pre. Ah, ya. Bueno, eh, igual entonces un poco más cómodo ahí. Pero para que le avise y que ellos también se puedan conectar, Ya. más que nada porque eh, solo he tenido a uno, dos, tres personas, si mal no recuerdo, de cuarto medio. Hay otra personita El que se me Tomás, escapa. yo y Alonso, ¿no? Sí, hay otra personita que se me escapa, que se me ha escapado de las clases, pero no sé si es por alguna dificultad y si puede acceder después a esos contenidos. Mm. Pero bueno, Porque las clases son relajantes, la que usted hace. como tengo el micrófono acá, no tengo que forzar tanto la voz, así que voy a tener la